El duelo no es algo que superamos, sino algo que integramos a nuestra vida y nos transforma. En este video vas a entender por qué duele tanto y por qué no hay una forma correcta de vivirlo. Aprenderás herramientas prácticas para cuidarte y para acompañar a otros, todo con el respaldo de la ciencia. Quédate hasta el final porque no solamente vamos a aprender a entender el duelo, sino vamos a saber cómo acompañarlo. Encontrarás herramientas concretas que puedes usar desde hoy. Recuerda que este contenido no reemplaza la intervención terapéutica de un experto en psicología clínica. Para perder no hay un manual. No hay un manual que nos diga cómo soltar. Y el duelo no siempre llega envuelto en lágrimas. Cuando uno piensa en un proceso de duelo, piensa en una persona llorando. No siempre las personas que están atravesando un duelo expresan su tristeza de esta manera. Puede manifestarse en pequeñas cosas. Una tristeza muy profunda que no se va con facilidad, desconexión con el mundo, apatía o anedonia, insomnio, cansancio, ansiedad, falta de apetito, falta de concentración en tus rutinas, como esa sensación de estar caminando sin rumbo o simplemente como una especie de silencio interno. Te quiero hablar de algunas características que tiene. Lo primero es que el duelo no es un proceso lineal, no es como una serie de pasos que tú tengas que vivir uno tras otro hasta que llegues a superarlo o aceptar esa pérdida. Seguramente habrás escuchado hablar de las famosas 5 etapas del duelo: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Y como estas etapas siempre están descritas de manera secuencial, pareciera que debiéramos ir una tras otra como en una escalera hasta llegar al proceso de aceptación. Sin embargo, no es así, sino que estas son etapas que se mezclan unas con otras. Hay personas que pasan por todas las etapas del duelo, pero hay muchas que no. Hay muchas que no viven, por ejemplo, nunca un proceso de ira, o hay unas que la mayor parte del tiempo en el que están en duelo, lo que más sienten es precisamente ira. Entonces, aquí lo importante es saber que esta no es una camisa de fuerza, ni es una secuencia que digamos esté estandarizada para todos, sino que cada uno vive el proceso de manera diferente. Nuestra mente, nuestras emociones están tratando de adaptarse a una realidad que cambió drásticamente. Creo que lo importante es recordar que no hay una manera correcta de vivir esta situación. Cada persona vive el duelo de una manera distinta, de acuerdo con muchísimas cosas, con su cultura, con su historia de aprendizaje, con la forma en que le enseñaron a enfrentarse a las emociones desagradables, incluso de acuerdo con el alcance que tiene herramientas tecnológicas. Tiene incluso diferencias geográficas y diferencias temporales. Hay muchas culturas en las que incluso se hacen rituales para ayudar a las personas a expresar esas emociones, mientras que hay otras, sobre todo en entornos modernos y en culturas occidentales, en las que se presiona un poco para que la persona supere rápido ese dolor, para que salga rápido de esa emoción desagradable. No es lo mismo cómo se enfrenta al duelo una persona que vive en Bogotá a una persona que vive, por ejemplo, en una zona rural de Nariño. No tienen las mismas creencias, las mismas herramientas, ni la misma percepción sobre la pérdida. Y lo mismo pasa en entornos temporales distintos. No es lo mismo una persona viviendo el duelo en los años 60, 70, cuando no había tanta información acerca de salud mental, que alguien que tenga una pérdida el día de hoy. También cada uno tiene una manera distinta de atravesar este proceso por características personales. Si alguien no llora, no quiere decir que sienta menos tristeza que alguien que llora. Si alguien avanza más rápido hacia retomar su vida, no quiere decir que su dolor por la pérdida sea menor al de otro. Cada quien encuentra su propio ritmo y su propia manera de empezar a procesar esto. Este tema del tiempo de procesar el duelo, del tiempo de dejar de estar triste, es algo que con mucha frecuencia le preocupa a los pacientes en terapia. Entonces se preguntan, mira, es que yo llevo 6 meses después de la pérdida y todavía lloro todos los días, todavía no he podido dejar de pensar en esta persona. Mi prima, que perdió a su esposo hace menos tiempo, ya sale con amigos, pudo retomar su vida y yo no entiendo qué está mal en mí. La respuesta normalmente es que no hay nada malo, es que simplemente cada uno vive el duelo de una manera distinta. Otra característica del proceso de duelo es que se viven muchas emociones intensas y que cambian todo el tiempo. Estos cambios no solamente suceden en periodos de tiempo largos, también pueden darse en el mismo día. En realidad es que la vida en esencia es cambio. Todo el tiempo nos estamos enfrentando a situaciones en las que las circunstancias cambian. Nada en absoluto permanece igual para siempre. Las emociones durante el duelo tampoco son permanentes.
¿Cuáles son las que se presentan con más frecuencia? Por supuesto, la tristeza. Cada pequeño esfuerzo para hacer las rutinas de la cotidianidad parece muy, muy difícil. Dar un paso, por pequeño que sea, representa un esfuerzo gigante. Hace parte del proceso mismo de acomodarse a esta nueva realidad. Porque es que enfrentarse a un dolor tan difícil como este no puede ser estable. Es un vaivén emocional impresionante, una montaña rusa de emociones que refleja lo profundamente dolorosa que es una pérdida. Otra emoción muy frecuente es el enojo, la rabia. Creo que todos lo hemos sentido en una situación difícil. Cuando es un duelo por muerte, la rabia aparece hacia muchas cosas, hacia la vida, hacia las circunstancias, hacia la persona que falleció, hacia ti mismo. Y creo que es una de las emociones más desconcertantes del duelo porque a veces no sabemos a dónde dirigirla. Y es que la rabia en el fondo es una respuesta a tu sensación de impotencia, a no poder controlar la situación y a una ruptura de las expectativas que teníamos acerca de cómo debían ser las cosas o incluso de cómo funciona la vida. Relacionado con esa rabia que sentimos hacia nosotros mismos, también aparece la culpa por las cosas que hiciste o dejaste de hacer. Cuando una persona fallece, lo que tendemos a hacer es a minimizar las experiencias negativas que tuvimos con ellos y maximizar las positivas. Entonces, si una persona tan bondadosa fallece, es natural que tú te sientas incómodo, te sientas culpable por no haber hecho las cosas de la manera más correcta posible. Otra emoción que también me parece que es muy frecuente, pero de la que las personas muy pocas veces están dispuestas a hablar, es el alivio después de una muerte. Sobre todo cuando la persona que falleció atravesó por una enfermedad muy larga, muy difícil, pero luego viene la culpa por sentirte aliviada. Y esa también es una emoción completamente normal. El punto acá está en entender que las emociones no deberían hacernos sentir culpables. Las emociones simplemente están ahí, son una respuesta de nuestro cuerpo frente a las circunstancias del entorno. No hay emociones buenas ni malas. Cuando atravesamos una pérdida significativa, el sistema nervioso autónomo, que es el que se encarga de la respiración, la digestión, la alimentación, el sueño, se desorganiza un poco. A esto lo llamamos desregulación autonómica. Y esa desregulación se presenta de formas muy distintas. Puede ser por un proceso de hiperactivación, que es cuando estás constantemente alerta, tienes insomnio, ansiedad, tensión muscular. Y otras veces aparece como hipoactivación, y es cuando sucede lo contrario. Es como una desconexión, cuando te sientes con mucha fatiga, mucho cansancio, sensación de desconexión, niebla mental o dificultad para concentrarte, apatía o dificultad para sentirte en el momento presente. Todo esto hace parte de una respuesta biológica frente a esta situación tan difícil. Es que fíjate que cuando tenemos un duelo, cuando estamos frente a una pérdida, todo nuestro organismo cambia, todo nuestro organismo se desordena. Desde la neurociencia hay estudios que han identificado que cuando tienes un duelo por pérdida, algunas regiones cerebrales que se activan son las mismas que se activan con el dolor físico, como la corteza cingulada anterior y la ínsula. Entonces, si lo sientes en el cuerpo es porque genuinamente ese dolor también está en el cuerpo. Si no eres tú quien está atravesando la pérdida, si no es alguien que amas, es natural que estés buscando estrategias también para reconfortarlo, para hacerlo sentir mejor. Y en ese camino normalmente decimos cosas que, aunque tienen una buena intención, no generan el impacto que desearíamos en la otra persona. Algunas frases muy comunes que suelen decir los acompañantes de los dolientes son frases como: ya deberías estar mejor, sé fuerte, es hora de que avances, no lo llores más. Y esto, para quien está en duelo, puede significar una presión innecesaria por estar bien pronto. Estás invalidando esa emoción que el otro siente, le estás diciendo que eso que él siente no está bien. Así como estas frases, también hay otras que solemos decir cuando estamos acompañando a alguien, que tienen que ver con buscar sentido. Cosas como: seguro esto vino a enseñarte algo, todo pasa por algo. Y aunque el duelo transforma, no necesita tener un propósito o una enseñanza para que sea válido. Estas frases intentan encontrarle sentido a algo que solamente es, que solamente duele. Perder duele y punto. No todo necesita ser positivo para ser legítimo. Acompañar bien no es decir lo correcto, es estar ahí de una manera que se sienta segura.
Y aquí te voy a compartir 3 estrategias que puedes utilizar para acompañar de manera adecuada a una persona que está en duelo. En primer lugar, tener una presencia genuina. Muchas veces lo mejor que puedes hacer para acompañar a una persona que está en duelo es simplemente estar ahí. No es necesario tener respuestas, no es necesario que le digas nada, ni forzar una conversación, ni buscar estrategias para distraerlo del dolor. Basta con que estés ahí, con que esa persona sienta tu presencia, con que sepa que puede contar contigo. Estar ahí de manera constante y de manera respetuosa puede ser mucho más reconfortante que alguna frase bien intencionada. El mensaje que transmites con tu sola presencia es: estoy aquí, estoy para ti, no tengo afán, puedo quedarme contigo para acompañarte aunque duele. Segundo, escucha sin necesidad de resolver. Cuando alguien cercano sufre, lo primero que intentamos hacer es darle soluciones, darle consejos acerca de cómo debería manejar este proceso o cómo lo manejaría yo si estuviera en tu lugar. Y lo mejor en este momento es que no estés dándole instrucciones acerca de cómo debe vivir su duelo, porque es que el duelo no se vive a partir de instrucciones, como ya lo hablamos, cada proceso es individual. Entonces lo mejor que puedes hacer no es dar instrucciones, dar consejos, sino estar ahí con una escucha activa, tratando de prestar atención a lo que esta persona necesita y a lo que quiere expresar. Lo mejor es escuchar más que dar soluciones. No hace falta arreglar lo que siente la otra persona. Solo basta con escuchar y validar las emociones que está sintiendo. Tercero, respetar profundamente el proceso que el otro está viviendo. Entender que no hay un tiempo ideal para que el duelo pase. Entender que cada persona lleva su propio ritmo. Lo que tú resolverías en mucho tiempo, la otra persona lo hace en menos o viceversa. Lo que tú solucionarías hablando, la otra persona prefiere vivirlo en silencio. Hay personas que se retraen en estos momentos, hay personas que no paran de hablar y lo mejor que pueden hacer para atravesar esta situación es hablar sobre el tema. Ninguna de estas formas es más válida que otra. Y lo más sano es que tú puedas acompañar a esta persona también preguntándote qué es lo mejor desde su punto de vista, qué es lo mejor que podemos hacer desde su forma de ver el mundo y no desde la forma que yo lo veo, desde sus creencias, desde su edad, desde la generación en la que creció, desde los aprendizajes que tuvo, qué es lo que es más sano para él. Y en esta parte lo más importante es que tengas en cuenta que lo que más sana no es la persona que tenga las respuestas correctas, sino alguien que decida quedarse con nosotros cuando no sabemos ni siquiera qué decir. Soy Pau, psicóloga clínica, y esto es Tanta Cosa en la Cabeza.